¿Qué diablos está pasando con Elon Musk? ¿Qué es eso del DOGE, del Department of Government Efficiency? ¿Por qué está pues haciendo tanto ruido? Y sobre todo, pues cómo nos afecta a México, porque no creo que es una cosa que nada más le pasa allá a Estados Unidos y que aquí no sucede nada. Está con nosotros Jorge Andrés Castañeda, como cada martes. Jorge, qué gusto verte, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Te había extrañado mucho. También, hombre, tenía un rato que no te veíamos, qué bueno que ya estás acá de regreso. Ya de regreso. Oye, ¿qué es eso de Doge? ¿Qué es Elon Musk? El Doge le dicen. El Doge o esa cosa. Ajá. Pues bueno, digo, Elon Musk estuvo muy cercano a Donald Trump desde toda la campaña. Hay que recordar que antes él era demócrata. Sí. Y es parte, o el líder, digamos, de este grupo, sobre todo de empresarios de Silicon Valley, que abandonan al Partido Demócrata y se van con los republicanos. Y una de las grandes tesis de este grupo de Silicon Valley, está Peter Thiel y otros cuantos, y algunos inversionistas de Nueva York, sobre todo gente en hedge funds, es que el gobierno de Estados Unidos está quebrado. Que los déficits del gobierno de Estados Unidos son tan grandes que inevitablemente van a llevar a la quiebra de Estados Unidos. ¿Y eso es cierto? Sí, es un déficit gigantesco, la deuda sigue y sigue creciendo. Hay quienes piensan que en realidad eso no es un problema, porque Estados Unidos inventa el dinero del mundo. Sí. No todo el mundo usa dólares, entonces Estados Unidos tiene el monopolio sobre inventar dólares, entonces en realidad no hay problema. Se presta a sí mismo. Se presta a sí mismo, exactamente. Y gran parte de la deuda, aunque mucha está en manos de extranjeros, sobre todo Japón, Alemania y China, la gran parte de la deuda la tiene la misma Fed, ¿no? O sea, se deben, el gobierno gringo, entonces se deben a ellos mismos, ¿no? Pero bueno, en este contexto dice Elon Musk: yo no quiero un puesto de gabinete normal, sino quiero crear el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y crea Doge. Y entonces crea este departamento en el mes que llevamos, porque tampoco va mucho más. Nada. Pareciera mucho más. Donde, pues no se sabe muy bien, pero las historias cuentan que literalmente son un grupo de niños de 22, 23 años. Genios programadores, de temas estadísticos, etcétera. Y están yendo por todo el presupuesto y cómo se gasta la lana en Estados Unidos y haciendo recortes brutales, ¿no? Y hay mucha gente criticando que pues no entienden lo que están haciendo, ¿no? que es curioso porque como no entienden lo que están haciendo los genios de Doge, tampoco los genios de Doge entienden lo que están haciendo a las personas que están corriendo, ¿no? O sea, están mandando... los genios de Doge no entienden ciertas cosas de... Sí, o sea, ¿tú qué haces? De administración pública. Sí, vete, no necesitamos eso, lo hace Excel. El primer escándalo viene cuando entran al Departamento del Tesoro y quieren tomar control del sistema de pagos. Lo cual requiere muchísimas autorizaciones de seguridad, clearance, como le dicen allá, y lo han manejado burócratas del Departamento del Tesoro durante décadas, y estos llegan, y todo esto pasa mientras Elon Musk no deja de tuitear, ¿no? Sí, claro. Y se encontramos eso, se están robando miles de millones de dólares. Ahorita hay un escándalo sobre de lo que más, el gasto más grande en Estados Unidos es los gastos en seguridad social, Social Security. Y ahorita con los números de Social Security está diciendo Elon Musk que hay un escándalo porque le pagan miles de millones de dólares a gente que está muerta. Y hay un montón de gente diciendo le están leyendo mal los números, esto funciona así. Y ahí se la viven en Twitter y en X peleándose, que es él. Sí, claro. y jugando con posverdad. A mí me llamó mucho la atención el de los condones. Sí, el de los condones a gasa, que dijo, el condones a gasa, que decía Donald Trump mismo que se estaban gastando $60 millones en mandar condones a Gaza. Cosa que era falso. Más o menos. Se gastaban, pero en condones para todo el mundo, ¿no? No, era para una región, me parece que era en Mozambique, pero puede estar equivocado, que se llama Gaza. Y es parte de la ayuda que da USAID, y ahorita platicamos de USAID en particular, a prevención del SIDA en África. ¿No? Y ese dinero, y estaba quizá mal un número, pero sí había una partida presupuestal de condones a gas, nada más no era ese gas. No era ese gas, era para otro lado, en África. Sí, donde había mucha más gente. Y creo que no era esa cantidad, o no sé, bueno, en fin. Entonces, hay un montón de estos escándalos pasando todos los días, y mucha gente muy molesta en Estados Unidos diciendo pues que no entienden estos niños cómo funciona el Estado americano, y que van a crear muchísimos problemas. A su vez ha habido muchísimos despidos. Bueno, hicieron esta oferta de si tú te quieres ir del gobierno americano,
te pagamos 8 meses y te vas. Y lo aceptaron. La última cifra que yo vi eran como 60,000 personas. Sí, 65, 65,000 o 70,000. Y que va de la mano con esta obligación, que eso no es solo el gobierno americano, sino ya es en muchísimos, lo vemos en muchísimas empresas, de se acabó el home office, o sea, estuvo bien, se divirtieron en la pandemia, todos fueron buenos años. Fueron muy buenos años, pero ya, regresa. Tienes que venir a la oficina todos los días. Veo que hay órdenes de jueces que están limitando el poder del douche de Elon Musk. Y veo también a la Casa Blanca y al mismo Elon Musk y al mismo Donald Trump diciendo nos vale cacahuate, no me vengas con que la ley es la ley. Tú eres un hombre experto en estos temas, un gran economista, querido Jorge, y además pues, conoces muy bien el tema de la Unión Americana, viviste allá. ¿Era normal esto? O sea, que se pasen por el arco del triunfo en orden judicial. Bueno, a ver, hay que recordar, en los 90, cuando llega Bill Clinton, sí hay algo parecido, pero digo, mucho más en la ley, en un recorte del gasto. Clinton, de hecho, le entrega a Bush un superávit fiscal. Ha habido esfuerzos, también en la época de los 80, con Ronald Reagan hubo una reducción importante del gasto público, pero fue mucho más ordenado y no con unos niños y Elon Musk tuiteando. O sea, yo creo que aquí todos ya están totalmente radicalizados, porque también el juez que emite la orden que prohíbe a Elon Musk y a Doge tomar control del sistema de pagos del Departamento del Tesoro, le prohíbe al mismo secretario del Tesoro hacer eso, ¿no? Y dice que tienen que ser burócratas de toda la vida. Sí me parece a mí un exceso que el secretario del Tesoro, ratificado por el Senado, Bessent, no pueda tener acceso al sistema, ¿no? Pues entonces, sí, claro. O sea, Entonces... Y no le están haciendo caso al juez también, tampoco ¿no? le están haciendo caso al juez, ¿no? Les da igual. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que está pasando. Sí. Sí, es como si fuera el presidente Elon Musk. Yo creo que no. O sea, no todo lo que tiene que ver con política exterior y todas esas cosas, no. Ajá. En esto del Departamento de Eficiencia Gubernamental, sí. Ok. ¿No? O sea, sí la manda. verdad, sí manda y manda muchísimo. Ahora, vamos a ver los efectos de esto a largo plazo. Y uno muy sonado, aunque en realidad no es tanto dinero para el dinero que hay en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Es el caso de USAID. ¿Qué es eso? A ver, USAID es el programa administrado hasta cierto punto por el Departamento de Estado, así diría, de asistencia para países extranjeros, ¿no? Para el desarrollo. Se crea desde la época de Kennedy, ¿no? En esa época de Guerra Fría, combatía el comunismo, y es una organización, pero con un paquete presupuestal más o menos importante para la ayuda para el desarrollo de otros países, ¿no? Pero obviamente defiende los intereses o impulsa los intereses de Estados Unidos. O sea, no hay que engañarse de eso. ¿Por qué los gringos gastarían lana si no es para sus intereses? Entonces, y todos los días salen ahí nuevos escándalos que pone Elon Musk, de que USAID gastaba en esto, lo otro. Cuna de comunistas. Nido de comunistas, les dijo, ¿no? Que ahí era un nido de comunistas. Y pues mucho de esto está desapareciendo. Ahora, ¿cuál es la realidad? Yo que he visto muy de cerca, pues he visto cómo funciona USAID. A ver, existen ciertas agencias que se llamaban los bandidos del Beltway, o sea, así se conocían, que es el Beltway porque es todo lo que está alrededor de Washington, D.C., ¿no? En Virginia, Maryland, etcétera, los suburbios, que son de las zonas más ricas de Estados Unidos, si no es que lo más rico de todo Estados Unidos, junto con ciertos condados de California y ciertos condados en Connecticut y en Nueva York. Es una zona riquísima de Estados Unidos. Y además ahí viven muchos de los contratistas gubernamentales, ¿no? Exacto. O sea, solamente los del Pentágono tienen ahí sus casitas. Con el Pentágono no se está metiendo Elon porque tampoco come lumbre. Jet. No aún. Esperemos. Pero muchas de estas agencias, eran 3 agencias, que no recuerdo ahorita los nombres, eran los que bajaban, entre comillas, la lana, como aquí, ¿no? Sí. Entonces, si tú querías un proyecto de investigación, cualquier tipo de proyecto, pasaba gran parte de este dinero por estas agencias. Y mucho de ese dinero, pues quién sabe a dónde iba a parar. Era mucho dinero, ¿no? Venía mucho a México. Muchísimo. En algún momento el presidente López Obrador lo dijo, ¿no? Sí. Pues USAID que apoya a mexicanos contra la corrupción y organizaciones pro-yanquis. Por honor a la verdad, aquí yo trabajé en Mexicanos contra la Corrupción. ¿Sí?
Sí, sí, y sí. en efecto, Mexicanos contra la Corrupción y muchísimas ONGs mexicanas recibían dinero de USAID. Ahora, eso es poco era una fracción bastante pequeña de lo que gastaba USAID o USAID en México. La gran parte del presupuesto era utilizado hasta por instituciones del gobierno mexicano. Okay. Ejemplos como todo el tema de transición al sistema penal acusatorio. Ahí hubo muchísimo dinero de USAID. Todo lo que pasó en Coahuila, no sé si recuerdas, y que hoy es visto como un ejemplo de pacificación, o sea, hay libros, estudios, etcétera. Mucho de eso fue dinero de USAID. Muchísimo va a temas ambientales, ¿no? A ayudar a empresas en el sector de renovables, etcétera. Parte pequeña, porque ha venido reduciendo, si se va por otros canales, va al ejército, ¿no? Va a muchísimos programas que utiliza el Estado mexicano en temas de derechos humanos, que ya no nos importa, pero... pero bueno, ahí están. O sea, todo lo que llaman ellos International Narcotics Control and Law Enforcement, ¿no? Como una digo, al final de cuentas tampoco es que sea la super cifra, pero sí hay una lana que caía a estos programas del gobierno. Sí, muchísimo. O sea, mira, USAID tenía un presupuesto en los últimos datos de 2022 para México como de $60 millones. Ok. Sí, es una lana, tampoco mueve la aguja. Tampoco es que sea tanto pero para el si presupuesto. Juntas eso con los otros fondos del Departamento de Estado, porque hay muchos otros fondos, ¿no? Mucho iba para el Estado mexicano, algo iba para las ONGs, porque hay que entender también, no habría ONGs en México sin mucho de este dinero. A diferencia de Estados Unidos, donde existe una gran tradición de empresas o de individuos muy ricos de donar dinero a diferentes ONGs. Aquí no. Aquí no. Que eso es un parteaguas importante. Muchas ONGs van a desaparecer. Ya están desapareciendo. Pues no sé si de desaparecer se van a achicar. Pero cañón. Muchas dependen totalmente del dinero de USAID. Sí, y ya no está. Y ya no va a haber. Entonces, totalmente. Pues, a ver quién les dona. Y aquí atrás creo que hay una discusión filosófica importante, pero que digo que está sucediendo en Estados Unidos. Nosotros aquí pues, no somos parte, somos observadores, pero es ¿qué tanto eso es en beneficio de los intereses de Estados Unidos? A ver, a Estados Unidos le conviene que en México haya ONGs dedicadas a la investigación, a promover derechos humanos, a promover sistemas de justicia, a promover democracia, a promover transparencia, competitividad económica. Hay un montón de programas, ¿no? El dinero de USAID también llegaba, por ejemplo, a grupos de buscadores de desaparecidos y todo el sistema de búsqueda de desaparecidos y el sistema de identificación y las bases de datos. Claro. ¿Te acuerdas de todo eso que pasó durante los últimos 6 años? Mucho de ese dinero era de USAID. ¿Está en los intereses de Estados Unidos que eso pase, sí o no? ¿Le conviene a Estados Unidos eso, sí o no? Yo tiendo a pensar que gran parte sí, ¿no? Pero no están engañando quienes dicen que había excesos. Y luego, o sea, sí hay casos de reportes que paga USAID para todo tipo de organizaciones o todo tipo de investigadores que los hacen todos los años y la verdad se van a un cajón. Sí, o se queda ahí nada más en algún momento presentaremos. Oye, hay que actualizarlo con los nuevos datos. Ah, sí, nomás cámbiale ahí, lo renovamos. Ahí. Y era mucho dinero que quizá no está en el interés de los contribuyentes americanos estar pagando eso. Creo que es una pregunta importante, pero hay muchas cosas que sí, ¿no? Toda la ayuda en África, el tema del SIDA, nutrición, todo eso pasaba por USAID. Entonces, yo creo que ambos lados están exagerando. Claro. ¿No? Sin duda es importante USAID. Hacía cosas muy importantes, tanto en México como en otras partes del mundo, sobre todo en países mucho más pobres que México, ¿no? O sea, en México, aunque son muy importantes estas actividades, de alguna hay otra países manera. en África donde... O sea, sí, claro, dependías al 100% de esto. Dependen al 100% de esto. Esfuerzos como lo del SIDA, que digo, ha bajado muchísimo la mortalidad por SIDA en África, o bueno, VIH, y no todo es USAID, pero USAID jugó un papel muy importante. Ahora, quizá había excesos allá adentro y que vale la pena revisar. Y que están revisando con todo, que están llegando con... Pero cortar con la tijera, con el cuchillo... con la motosierra mi ley se quedó corto, ¿no? Sí, llegar con la tijera de pollero, estaba yo pensando, pues quizá estás corriendo riesgos y limitando la influencia de Estados Unidos, que es lo que les interesa a ellos. No nos están preguntando en México si eso está bien o mal. Sí, claro. A ellos están diciendo, nosotros nos interesa ser el país, somos el país más rico del mundo, el país que tiene más dinero del mundo,
Y otra cosa importante, en el gran esquema de las cosas de los gastos en Estados Unidos, USAID, digo, sí, es una lana, pero para allá no pinta. Sí, no pinta. Y menos con todos los recortes que están haciendo. O sea, entre los recortes es porque nada, no te vas a echar todo, ¿no? Era más o menos 0.24% del PIB lo último que vi, que eso es ayuda internacional, no solo USAID. Es por el tamaño del PIB de Estados Unidos es un montón de lana, montón de lana. Pero no va a cambiar el tema del déficit. El tema del déficit está en Medicare, está en los pagos de Social Security y está en el pago de defensa. Ahí es donde, y por eso ahorita la gran pelea de Doge está en los temas de seguridad social y en todos los pagos que salen de ahí. Si es cierto o no, vamos a ver. Que Elon dice que hay pagos a gente que tiene 180 años, pues eso, obviamente, si es verdad, estaría mal. Pero hay gente que le está diciendo no están sabiendo leer las bases de datos. Entonces, vamos a ver en qué acaba esto. Pero si se ahorra ese dinero a Estados Unidos, pues sí sería importante y traería cierto balance a la economía global y a los desbalances que existen y lo que más le importa a Donald Trump, que es el déficit comercial, pero que va de la mano del déficit del gobierno. ¿Lo ves tú replicándose en algún momento en los países pro-Trump? O sea, estamos viendo en Europa cómo están algunos países diciendo, somos Trump, ¿no? La convención en Madrid que se dio hace una semana, convocada por Vox, por cierto, que decían, sí, vamos a hacer Europa grande de nuevo. Y, o sea, a lo mejor un douche en Italia, un douche si gana la ultraderecha en Francia, ahora que Alemania también a lo mejor gana. Y en Inglaterra también. Digo que falta un poco. Y en Alemania. A ver, allá el caso es mucho más extremo. Y en particular, es muy probable que gane la derecha en Francia. En Francia, y en Alemania, en las elecciones de ahorita en Francia también. Sí tienes un estado gigantesco. O sea, ahí la recaudación del PIB. Si aquí hemos hablado que tenemos un problema que es demasiado bajo, que los ingresos tributarios andan alrededor del 14% del PIB, en Francia llegan casi al 50%. Ok. Los impuestos en Francia son altísimos y mucha gente, no equivocadamente a mi parecer, ha culpado a estos altísimos impuestos y a estos grandísimos estados europeos con la falta de crecimiento y de innovación en Europa comparado a Estados Unidos. O sea, ellos se comparan con Estados Unidos. Aquí regresemos a que nosotros no pintamos en este juego. Sí, no. Hoy no nos vimos el ombligo, sí, aquí. Ya no hablen de eso, hablen de México. Ahorita hablamos de México. Estamos hablando de otro tema. Hoy por hoy, sí, o sea, a ver, es que se está moviendo el mundo. En Francia tienes un estado gigantesco que sí da una cantidad de beneficios gigantescos a su población. No solo salud, retiro cada vez más temprano, horas de trabajo limitadas, muchísimos derechos laborales, un estado grandísimo, pero que quizá está atrofiando ya la economía después de décadas de este modelo. Entonces, si llegara a ganar, también depende mucho cómo ganen, porque uno de los grandes problemas, regresando un segundo a Elon, es que muchos están argumentando que están cometiendo delitos al no permitir que el dinero se gaste como lo aprobó el Congreso. Claro. Entonces, regresando a Europa, depende cómo ganes, cuáles son tus mayorías en la parte parlamentaria. Y ahí cambia el sistema un poquito en cada país, pero si puedes o no puedes hacer estas cosas. Pero lo que sí estamos ante un parteaguas. Quizás se acabó el modelo socialdemócrata, podríamos llamarlo, o de este estado benefactor, que no es que Estados Unidos fuera un estado benefactor, pero este estado gigantesco. O sea, Estados Unidos, es muy difícil imaginarse las magnitudes de la economía americana. O sea, sí, no, a ver, la más grande del mundo. Y por muchísimo. Muchísimo, o sea, no por tantito, por muchísimo. Entonces, la cantidad de dinero que se gasta en Estados Unidos. Y la otra parte que va a venir de Doge, que puede ser incluso más importante, más que reducción del gasto, es la simplificación burocrática y de trámites. Que es algo que sí está atrofiando por completo a la economía americana. Dicen muchos, y con bastante razón, que no se construye nada nuevo en infraestructura en Estados Unidos, porque simplemente los permisos y el parte burocrática es carísimo. El tren de alta velocidad, ya no sé en cuánto va, pero el tren de alta velocidad que va a ir de San Francisco a Los Ángeles, y luego está otro paso de Los Ángeles a Las Vegas,
ya tiene un presupuesto como de 150,000 millones de dólares. Y no es porque cuesta eso construirlo, es la cantidad de abogados, de papeleo, de trámites, y todo se tarda décadas. Y si esa parte se logra simplificar, que yo creo que hacia allá van, yo creo que habría bastantes temas positivos en esa parte. Pero vamos a ver hacia dónde termina todo esto. Jorge, te seguimos en tu red. Ahí estamos en X, Jorge Acast, en Economista todos los jueves y acá los martes contigo. Mil gracias, Jorge. Andrés Castañeda.